Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama De Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Y después de una ausencia de aproximadamente 2 meses en los que no habíamos podido grabar nada, pues estamos de regreso con un tema que ya está un poco atrasado porque ya se pasaron las fechas, pero bueno, debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre en la Ciudad de México, pues tuvimos que retrasar un poquito la grabación de esto que es el podcast sobre el cine de luchadores en conmemoración con los 100 años del nacimiento de El Santo, el máximo ícono de la lucha libre mexicana. Y para acompañarme en este podcast tengo aquí a una querida amiga que, además de haber realizado locución en radio, pues es una gran fanática y apasionada de este deporte. Me encuentro con Fanny. Fanny, ¿cómo estás? Bien, feliz, emocionada. Bueno, Fanny, además de ser fanática de la lucha libre, pues ha hecho algún programa de radio en la Universidad de Hidalgo. Es historiadora y bueno, también es la primer mujer invitada en este podcast, así que bueno, bienvenida. Espero que no sea que no sea la primera ni última vez. Bueno, es la primera vez, pero que no sea la última. Así que bueno, vamos a empezar con este podcast sobre el cine de luchadores. Ok, antes que nada, pues vamos a dejar que Fanny nos cuente un poco sobre ella y cómo fue que terminó apasionándose por este deporte de la lucha libre. No es la gran ciencia. En mi caso somos 3 niños y papá nunca tuvo hijos. Entonces yo siempre digo que soy el hijo que nunca pudo tener. Porque compartimos afinidad de muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, son los autos. Nos gustan mucho como los cochecitos de escala y demás. Y la otra es la lucha libre. Entonces yo recuerdo que de niña siempre en mi casa a mi papá no le gusta, por ejemplo, el fútbol, soccer, pero el deporte nacional así es la lucha libre. Entonces siempre era la costumbre de los domingos ir con mi papá a comprar a la tienda botana o alguna cosa así y ponernos a ver la lucha libre. Y entonces me empezó a interesar mucho como pues toda esta cuestión del llaveo, de las máscaras, del folclore, de las reglas y demás. Y sobre todo porque a mi papá le emocionaba mucho. De hecho, él fue el primero que me llevó a la Arena Afición, que está aquí en Pachuca. Y pues me emocionó mucho como ver a los luchadores ahí entre ¿cómo se llama? Las gradas y que todo lo que pasa ahí, ¿no? Porque además de ser un deporte, pues es todo un acontecimiento, el ver cómo se desenvuelve la gente y demás. Entonces a mí me llamaba mucho la atención. Creo que la primera vez que fui a la Arena de Afición tenía como 8 años más o menos y me empezó a gustar mucho. Entonces empecé a consumir también como el cine de luchadores, o me acuerdo mucho que empezaron a vender máscaras que traían las capas de los luchadores. Mi papá nos compró una para jugar a mí y a mis hermanas, e incluso una ocasión que, bueno, yo vivo en Pachuquilla, que es un, pues, pueblo, sí, es un pueblo que está cerca de Pachuca, y mi papá me llevó a ver a Tinieblas, que era así como mi luchador favorito. Entonces, de hecho por ahí tengo una foto que es mi recuerdo más precioso. Y de ahí, o sea, me gustó muchísimo. Ya cuando crecí, pues empecé yo también a ir yo misma ya a la lucha libre y también a acompañar a mi papá. Ok, y además de la lucha libre mexicana, también entraste como en esta moda que muchos tuvieron de la lucha estadounidense. ¿Americana? Ajá, la WWE sí, y todos esos. De hecho, era súper fanática de Eddie Guerrero, que en paz descanse porque ya se murió. Se murió en el 2005, en el 2006. Pero es que hubo un boom como en la lucha libre de Estados Unidos, porque era cuando estaban... allá tienen como un respeto, y creo que es a nivel mundial, sobre la lucha libre mexicana por, digamos, estas reglas que hay, por el llaveo, porque la lucha es más aérea, más de técnicas y demás. Y entonces pues empieza a haber un boom en Estados Unidos sobre esto y empiezan a invitar o a contratar más bien a luchadores mexicanos. O sea, recuerdo mucho a Rey Mysterio, bueno, Junior, porque su tío en realidad es el Rey Mysterio original, que empieza a incursionar ahí en la lucha libre. O también me acuerdo mucho de Eddie Guerrero, o sea, que es una figura pues icónica, supongo, de esos entonces. Y aparte a mí me encantaba porque ahí se fundía mi gusto por la lucha libre con los coches, porque él siempre tenía Cadillacs El Dorado. Y entonces pues siempre hacía sus entradas como con todo este folclore y acompañado de estos coches. Entonces para mí era como wow. Aparte yo también me apellido Guerrero, entonces me sentía así como sobrina de Eddie Guerrero. Como que se volvió un icono muy... Sí,
clásico para ti. Sí, porque aparte de la manera, no sé, me daba mucha risa que él hablaba Spanglish, ¿no? Español e inglés. Y tenía como, no sé, esa costumbre de hablarles a las mujeres o decirles, por ejemplo, mamacita, una cosa así, y pues ni siquiera le entendían qué le estaban diciendo. Entonces era muy chistoso como ver ese, pues sí, ¿no? Cómo se desenvolvían él y su primo. ¿Es su primo? No, es su sobrino, el Chavo Guerrero, no me acuerdo. Y entonces empieza a ver eso, también el primer Psicosis, porque pues ya luego hubo una lucha ahí tipo Elia Park con la Parca. Y también el primer Psicosis, que en Estados Unidos eran de los Mexica Powers, también empiezan a estar allá, o sea, llega Super Crazy, no sé, muchos luchadores. Y también me empieza a llamar la atención porque era gente que yo veía luchar en la AAA o en el Consejo Mundial de Lucha Libre y los empiezo a ver en el boom de Estados Unidos. De hecho, recuerdo, no sé si todavía los tenga, pero tenía torres de DVD de las peleas de Eddie Guerrero y de Rey Mysterio Jr. porque me gustaba mucho cómo, por ejemplo, la gente, ¿tú te das cuenta cómo aprecian eso del llaveo y de las técnicas? Porque allá es más como, o sea, no sé cómo describir más show, ¿no? Sí, su tipo, bueno, acá también, pero no sé cómo definir su tipo de lucha libre, la técnica, pero no es tanto como del llaveo, como lucha en la lona, aérea, además. Entonces, no sé, veías tú a Rey Mysterio hacer el 619, que es una, bueno, es como su firma, ¿no? Ajá. Y entonces la gente se emocionó un montón, ¿no? Porque no están como acostumbrados a ver todo ese tipo de reglas en el sentido de que, pues, es una lucha muy de contacto, pero haciendo llaves, haciendo no sé, es mucha técnica, pero como que no van con un guión establecido, como en algún momento a lo mejor ellos que van y se ponen a hablar, hermano, en show y demás, ¿no? Que bueno, últimamente la AAA lo está haciendo, pero sí llamaba mucho la atención todo esto de que cada quien tiene una firma, por ejemplo, no sé, Octagon y La Jarocha, Eddie Guerrero también, no me acuerdo cómo se llama la suya, pero sí llamaba mucho la atención la lucha mexicana. Que también después, o no sé si ya lo tendrían desde antes, los luchadores de Estados Unidos igual empezaban a sacar como sus movimientos clásicos y representativos, ¿no? Exacto, como John Cena, por ejemplo, ¿no? Ajá, o el Undertaker y todos ellos, ¿no? Sí, y otra cosa muy interesante, y que eso ya no me gustó, es que también empiezan a adoptar ciertas cosas pero la lucha libre mexicana. Por ejemplo, cada uno tenía su equivalente. No sé, por decir Ric Flair, en Estados Unidos tenía Shocker aquí en México, ¿no? En cuanto a esto como de comparar personalidades y demás, o no sé, o sea, hay varios ejemplos en los cuales, bueno, a mí eso no me gustaba, ¿no? Porque era como que la originalidad y empiezas a ver como a sus equivalentes. O, no me acuerdo cómo se llama el hermano del Undertaker, ¿no te acuerdas? Pero bueno, era tipo Chessman, su contraparte. Y entonces sí era como muy raro empezar a ver que cuando ellos innovaban y tenían una manera diferente de hacer las cosas, empezaron a adoptar esto de agarrar el micrófono y hacer las peleas como más teatrales, ¿no? Más allá de ya veo y lo que me llamaba la atención. Pero creo que sigue evolucionando, todo va como como sabemos, ¿no? Las sociedades son dinámicas, todo va cambiando y pues el mercado se tiene que adaptar. Porque finalmente, más allá de ser un deporte, pues yo creo que también es una fuente de trabajo, ¿no? Para los luchadores. Y no solo para luchadores, ¿no? Sino para toda la gente que vive, digamos, de los trabajos derivados de la lucha libre. Y bueno, esto puede darnos pie a pasar al primer tema ya en forma, que viene siendo la lucha libre como un deporte, como un espectáculo y como un fenómeno cultural. Hacía unos días, o semanas ya más o menos, le decía yo a Fanny de un documental llamado Lucha México, que a mí me llamó mucho la atención, precisamente porque no solo se centra en la lucha libre, ¿no? Sino que muestra esa parte humana de los luchadores, ¿no? Vemos las lesiones que tienen que enfrentar, que tienen que ir a rehabilitación, los dolores que pasan, el entrenamiento, el desgaste físico, emocional, sí. El hecho de que por estar viajando tanto muchas veces abandonan a sus familias, sus casas y todo eso. Y por otro lado, el hecho de que, no sé, son personas famosas, reconocidas, queridas por un público muy grande, pero al mismo tiempo que llegan, digamos, a todos los sectores sociales, ¿no? No es solo como un deporte para una clase alta o una clase media, sino que hay hasta para clase baja, y ahí en ese documental se plasma eso, ¿no? Tenemos al Shocker que va y da el gran espectáculo en la Arena México,
y de repente va ahí a una pequeña lonita en una fiesta de pueblo de Texcoco, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Yo me quedé impactada con la historia de Shocker, por ejemplo, porque él fue marín, o sea, para empezar su nivel de inglés, me impresionó, dije, wow, ¿de dónde? Porque él de hecho ahorita es muy amigo de esa como tercia que se ha formado con los luchadores estadounidenses. Y dices, a ver, eres marín en Estados Unidos, estudiaste la high school allá, etcétera, ¿no? ¿Qué haces en México? Pero pues él dice, en un momento en el que su mamá era cantante regional muy popular y su papá pues es el Pato, o sea, el Pato, ay, ¿cómo se apellida? Se me fue su nombre. Pero bueno, la cosa es de que dice que en algún momento en el que estaba solo, pues la lucha libre fue quien lo sacó a flote, ¿no? Porque lo que me gustó de ese documental es que explora más allá de el luchador como tal, en la técnica, en el show, en lo que sea, el lado sentimental de que viven también, ¿no? Que la mayoría tiene su gimnasio, tienen sus marcas de ropa, Negocios de comida. sus negocios de comida. No me acuerdo cómo se llama el de Shocker, pero dices, ok, o sea, pues finalmente son personas, ¿no? O sea, se ganan, se lastiman, pues tienen familia. Ah, ya me acordé, el papá de Shocker es el Pato Soria, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Pues mi mamá era cantante, era muy famosa, mi papá también se la pasaba, con lo de la lucha libre porque era famoso, y pues él decide regresarse y dedicarse a la lucha libre, que era lo que le gustaba. Y también recuerdo un referee en el documental que menciona que, pues hay de dos, o te gusta mucho la lucha libre, o tienes mucha hambre, porque dice que lo único que te deja son lesiones. No sé si lo recuerdas, ¿no? Sí. ¿no? Pues sí, es cierto. Era uno de los entrenadores, ¿no? Un luchador ya retirado que dice, retirado. Los luchadores, estaba ahí entrenándolos en la luna, y dice, los únicos que realmente van a llegar a luchar, porque aquí llegan cientos de jóvenes todos los días, pero aquellos que realmente tienen el hambre para entrarle a esto, porque el que tiene se va a esforzar, pero va a llegar un momento en el que va a ser muy pesado y lo va a dejar. Dice, yo no tengo necesidad, pero el que realmente tiene hambre, ese es el que le va a echar todas las ganas y finalmente son los que llegan a ser ya los luchadores profesionales. Y es muy cierto, ¿no? Porque no es una actividad cualquiera, es una actividad con riesgos. Incluso uno de los puntos importantes de este documental son la muerte en vivo, digamos, arriba del ring. Sí, de hecho, creo que solamente han habido 2 muertes, bueno, que yo me acuerdo, igual y me puedo equivocar. Una fue, antes eran 3 hermanos, no recuerdan que, no sé si fueron los 90. Sí, supongo que sí, porque era yo niña. Y eran 3 hermanos, oro, plata y bronce. Entonces también en una pelea, Oro se muere, ¿no? Y creo que desde Oro no había habido otra muerte más que la del hijo del perro aguayo. Que en el documental, por ejemplo, primero lo ves vivo, lo entrevistan y después pues resulta que murió en el ring, ¿no? Sí, entonces, es como darte cuenta del riesgo al que siempre viven. Y cuando entrevistan a su papá y entrevistan a sus compañeros, dicen que de alguna manera tuvo la muerte digna de un luchador porque se murió en el ring. Pero creo que es algo que no te esperas. Finalmente, atrás de ese personaje, por ejemplo, del perro aguayo, pues hay un hijo, hay un padre, hay un amigo, un hermano, no lo sé, ¿no? Entonces ha de ser como muy complicada esta cuestión, porque ellos también son el sustento de sus familias, o sea, no se queda nada más ahí. Entonces, lo que me gusta mucho de este documental es como rescatar, es como nosotros vemos a los luchadores como si fueran superhéroes, entonces es rescatar y humanizar de que también son personas, también sienten, también se lesionan, y eso es muy importante, ¿no? O sea, cómo se desenvuelven en esta dinámica. Sí, exactamente. Otro elemento también que tiene que ver con todo este ámbito de la lucha libre, pero que ya no es directamente con las personas que están arriba del ring, y eso me llamaba mucho la atención en el documental, es toda la gente que se dedica a vender cosas afuera de las arenas, ¿no? Tanto máscaras como capas o lo que sea, pósters, la gente que vende comida, la gente que vende boletos, la gente de seguridad, ¿no? Toda la economía que se genera alrededor de un solo deporte espectáculo que podríamos denominar. Los que te acomodan en los asientos. Por ejemplo, tiene poco que fui a la arena aficionada de aquí de Pachuca, porque yo quería ver al Dr. Wagner, que ya no tenía máscara, que ahora se llama Rey Wagner, que por cierto me tomé una foto con él, es otra historia. Pero, por ejemplo, ves la dinámica de que hay desde el que te acomodan en el asiento, las personas que venden comida, las personas que venden como artículos para niños, no hay cosas como con luz, te venden las playas, te venden fotos de los luchadores, ¿no? O sea, también te regalan las fotos, porque de hecho la que yo me tomé no me costó nada, porque fui ahí y me trepé el ring, pero también te venden como que la foto del autógrafo y demás.
Hay otras personas de los que venden los boletos. Por ejemplo, en el caso del Pato Soria, que es el papá de Shocker, él es el administrador de la Arena México, ¿no? Entonces, si es una fuente de ingresos, pues brutal, porque te das cuenta cuánta gente asiste y el costo, pues creo que no es tan caro. Y también depende como mucho el evento y la asistencia, pero se llena, o sea, es impresionante como... Y todo lo que converge, porque ves desde altos mandos de la política hasta de todo. Exactamente, ese es un aspecto que me resulta muy interesante, cómo no hay como esta discriminación social, no tienes a lo mejor otros deportes en los que hay más elitismo, tan solo el box, ¿no? El box, las grandes peleas de box, cuantísimo dinero no generan, pero digamos que los que ya llegan ahí son, pues no es cualquier gente, y las personas que pueden acceder a un espectáculo de lucha libre, pues es una gama más amplia de sectores sociales, económicos. Y lo permite de alguna manera como la división, digamos así, de las gradas, ¿no? Por ejemplo, hay precios, pues depende de dónde te acomodes, ¿no? Y no sé, ahí creo que desde los 100 pesos hasta, creo que lo más caro son 400 pesos. Bueno, por lo menos aquí en la Arena Afición de Pachuca. Pero converge de todo. Yo esta vez, de hecho, fui con mi papá y le dije que me acompañara. Entonces, escuchas, también es muy interesante, ¿no? Como el lenguaje, cómo se desenvuelve, cómo se empiezan a gritar. O algo que vi, no me había tocado ver, es cuando les avientan pesitos. Que ya mi papá me explicó que era porque la pelea había sido muy buena, ¿no? Y dije, wow, nunca pensé que me iba a tocar ver eso. Porque también ves desde luchador estrella hasta que al que iba empezando, ¿no? O sea, mi papá me ponía el ejemplo, por ejemplo, del Dr. Wagner. Que bueno, yo pienso que es un robo y demás, pero cuando pierde la máscara, que la pierde contra Seiko Circus, me empieza a explicar mi papá, no, mira, es que este luchador admiraba mucho a Dr. Wagner, pero pues siempre ha sido un poco más, pues no elitista, pero como que sí cuida, ¿no? Su nivel. Y dice que incluso Seiko Circus, antes de tener ese personaje, luchaba con las máscaras de Dr. Wagner. Cuando en algún momento se da la oportunidad de que trabajen juntos, lo rechaza. Y así me contó toda una telenovela, ¿no? De que ahora de que le ganó la máscara, pues ganarse su respeto. Entonces también dije, wow, todo lo que converge en el mundo de la lucha libre, ¿no? Sí, digamos que las historias detrás de los personajes, detrás de las peleas, detrás de todo esto, y como mencionabas, ¿no? Este lenguaje que finalmente es parte de una catarsis, ¿no? De la gente que va y los ve y les grita de groserías y los ofende y se emociona. Yo creo que te liberas, porque yo, digo, tú me conoces, ¿no? Soy como, bueno, no reservada, pero sí como que no digo muchas groserías, si las digo 2, 3 veces y como en un contexto determinado. Pero siento que vas a estos eventos y te liberas. O sea, mi papá de hecho se quedó súper impresionado porque yo me la pasé callada todo el tiempo. Pero cuando estaba la lucha estelar, estaba gritando, estaba así como de, levántense, no sé qué. Porque también le grito a la tele, de hecho. Pero ya de estar ahí, tener la emoción, por ejemplo, yo que estaba en no sé cómo se llaman las butacas que están cerca del ring. La luneta, y que bueno, ¿no? me pasó, sí, la luneta. Bueno, en el circo es la luneta, supongo que debe ser igual. Creo que sí, no lo sé. La cosa es que en un lance que me cayó el Dr. Wagner encima, ¿no? Entonces yo estaba súper feliz. Porque también esa interacción de que casi tienes en ti el sudor del luchador, en que te quitan la silla para pegarle a alguien, en que pasan a un lado de ti, o sea, no lo sé, ¿no? Entonces, sientes una euforia, porque de hecho, las gradas que están arriba tienen como lámina y la gente empieza a pegar ahí, empiezan a gritar groserías, o sea, como que no lo sé, o sea, es todo un espectáculo en el que, pues, te relajas, liberas y además, estás viendo un encuentro, ¿no? O sea, cómo están luchando ya sea por no ser máscara contra máscara, simplemente ganar la pelea y rivalidades. Y eso también está padre porque empieza a generar que haya bandos, ¿no? Por ejemplo, los que le van a los rudos, los técnicos, etcétera. Y la manera en la que se dan las cosas, los referees, no lo sé, o sea, de verdad a mí me encanta, es un espectáculo que me gusta mucho. Y me parece que es de los únicos deportes que generan esa interacción, esa intimidad, incluso podríamos decir, ¿no? Con el atleta que está ahí, lo cual es muy difícil ver en otros deportes donde es un estadio, una cancha y tú estás muy lejos de la acción como tal, y aunque estuvieras cerca, pues no podrías estar incluso adentro de la cancha. Y esta cercanía que te permite algunos lugares dentro de la lucha libre, pues sí te acerca a un nivel de tocar, ¿no? Tocar al luchador. Es que más allá de tocarlo, siento que estás interactuando con el luchador, porque si te das cuenta, y creo que pasa mucho más cuando van a las arenas en los pueblos y demás que en las que televisan, el luchador interactúa contigo.
ya sea para bien o para mal, ¿no? Porque siempre está el rudo que les grita, ay, no sé, alguna grosería, alguna cosa, y también te piden apoyo, ¿no? Entonces, en este juego a lo mejor de a ver quién grita más, ¿no? Por ejemplo, la porra de este luchador y la del otro, entonces si estás interactuando con el mismo luchador de apoyando a lo demás, o algo que recuerdo mucho es que en los intermedios entre cada pelea, los niños se suben a los rings, por ejemplo, y ahí los ves aventándose con las máscaras y peleándose. De hecho, recuerdo ahorita que fui a la arena que una niña se fue a tomar una foto con Dr. Wagner y le dice la niña, bueno, la mamá de la niña, ¿no? Que la subiera, pero traía su máscara. Y dice el Dr. Wagner, a ver, pásenme al niño. Y la niña se quita la máscara y le dice, no, soy niña. Entonces él se quedó como de, ay, perdón, ¿no? Porque otra cosa, está, bueno, creo que ahorita ya no tanto, pero antes se consideraba que era como un deporte salvaje de la lumpen y de hombres. Sí, exactamente. Me parece que el único deporte que genera una inclusión total, porque así como tenemos a los hombres golpeándose, ¿no? Este exceso de testosterona en el ring, también tenemos a las mujeres, ¿no? Golpeándose, y no solo a las mujeres, sino a estos luchadores exóticos, ¿no? Exacto, los llamados exóticos, ¿no? Tenemos una gama muy amplia que incluye a la diversidad humana en general, que no vemos en otros deportes donde solo son hombres, donde solo son mujeres. Aquí incluso podemos ver pareja de hombre y mujer peleando, ¿no? En una misma lucha. Exacto. Sí, de hecho, yo le comentaba a mi papá, por ejemplo, en el caso de los exóticos, que yo soy fan de Pimpinela, que acaba de ganarle, por cierto, la cabellera a mamá, le decís que cuánta gente homofóbica no es fan, pasa como el fenómeno Juan Gabriel, ¿no? Dime cuántos homofóbicos no saben una canción de Juan Gabriel, exactamente, por así decirlo. Entonces, ¿cuántos homofóbicos no hay? O gente que a lo mejor no acepta este tipo, no precisamente homofóbicos, sino que a lo mejor todavía no acepta pues, la diversidad sexual y que le agrade la lucha de los exóticos, ¿no? O también la inclusión en el sentido de los minis, que son personas que de alguna manera tienen un problema que pues no permite el crecimiento normal, digamos, de su cuerpo. No sé mucho, pero digamos que es incluyente en el sentido de que ellos también participan. Las mascotas, por ejemplo, ¿no? Alebrije, cuije, el qué monito, no lo sé, se me ocurre, Aluche, que a mí me daba miedo, era lo único que no me gustaba de tener. Cosas así que también luchan, ¿no? Hasta cierto punto. O en el caso de los minis, que bueno, tienen su versión pequeña, por así decirlo, pues son personas que de alguna manera tienen un problema y que también los abren una categoría en lugar de verlo como una, ¿cómo podría decirse? Pues no incapacidad, sino como verlo como una desventaja, pues se abre una categoría especial para la gente que tiene ese rango, ¿no? Por ejemplo, más que una desventaja, otra opción, ¿no? Sí, es una opción más. O en el caso de los exóticos también, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta como todo no sé, el folclore, todo lo que hacen, también viene como el tipo de comedia, ¿no? Porque, por ejemplo, Pimpinela su marca siempre se besuquea algún referente. Sí. Y te digo, o sea, ¿cuánta gente habrá que a lo mejor no acepta este tipo de práctica, pero le encanta y está viendo eso? Entonces siento que la lucha libre es incluyente, o sea, claro que sí lo es. Y también, no tanto en su público, sino en las personas que lo practican. En el caso de las mujeres, pues también, no sé, por ejemplo, AAA tiene el Reina de Reinas, o sea, hay campeonatos de las mujeres, empiezan a incursionar en, no sé, dinastías, por ejemplo, como las del Apache, donde están sus hijas, y ella es una escuela de tiempo. Marta Villalobos, bueno, la critican muchísimo y demás, pero la señora también tiene una historia, ¿no? Pues también como que de identidad hasta cierto punto, ¿no? Porque he visto que en los demás países siempre, de hecho tengo un amigo que se fue a Alemania y su mamá le mandaba las máscaras mexicanas para venderlas porque era como lo exótico, ¿no? Eso de las máscaras, otra cosa. Es un fenómeno en el que cuidas tu identidad. Por ejemplo, en ese documental de Lucha México sale el Blue Demon Jr., creo que sí. Y dice cómo se esconden, ¿no? Y no permiten que no los sigan y que dan 3 vueltas así antes de llegar a su casa y demás para que no los reconozcan. Porque ellos cuidan su identidad, o sea, y creo que es algo que en la lucha libre, por lo menos en la estadounidense, no es común, el hecho de esconder tu cara, ¿no? Bajo un antifaz, bajo una máscara, y también las máscaras tienen muchos diseños, o sea, hay máscaras muy bonitas, por ejemplo, la del Dr. Wagner, la del Santos, un poco más, pues simple, no sé, Blue Demon, y convergen mucho tipo de cosas, y siento que a nivel cultural, como que también algo característico de México y mucha gente lo identifica por la lucha libre. Sí, es muy cierto. Yo tengo un compañero de la carrera que está ahorita haciendo su maestría, doctorado en Holanda y pues ha ido a varios lugares de Europa, ¿no? Con la facilidad que tiene para moverse por allá.
y siempre se toma una foto en un lugar representativo con una máscara de luchador. Entonces yo igual platicaba con algunos de mis alumnos ahí de la carrera que hay muchos clichés en la cultura mexicana que decimos, no es cierto, no es cierto que andemos con el rebozo o con el sombrero o con la máscara de luchador, ¿no? Arriba de un caballo, sentados en un cactus. Pero cuando estamos en el extranjero, y les ponía yo el ejemplo del mundial, todos esos estereotipos culturales terminan siendo elementos que nos diferencian del resto, ¿no? Que nos identifican como mexicanos. A pesar de que aquí no los hagamos, vamos a otro lugar y los hacemos así, se vuelve el cliché para otros países. Y la máscara de luchador, pues en un mundial siempre va a aparecer el sombreruro, el bigotudo, el chapulín colorado, el penacho, un montón de luchadores penacho, y los del penacho. Sí. Entonces es un elemento ya identitario como parte de la cultura folclórica mexicana en todo el mundo. Es que ya es parte, siento como, no sé si llamarlo apropiación cultural, pero digo, a mí me gusta mucho, ¿no? La lucha libre. Y viéndolo hacia afuera y también ves eso que es un ícono como mexicano, porque te decía hace rato, ¿no? Hay muchos luchadores de Estados Unidos y de las mismas empresas grandes de allá que vienen a tomar clases con los luchadores mexicanos, porque hay un respeto hacia lo que se hace aquí en México. Entonces, tanto yo creo que llama la atención como ese folclore, y la intriga, ¿no? O sea, de que esconden su identidad. Por ejemplo, ya entrando un poquito en el tema del santo, te comentaba hace rato, ¿no? Que en Japón, por ejemplo, pensaban que era un personaje tipo Superman, o sea, no creían que era una persona que existía y que de verdad luchaba, ¿no? Sí, la máscara los vuelve míticos, ¿no? Sí, por ejemplo, el Huracán Ramírez, que es muy famoso por sus películas, un poco hablando del cine, pues en realidad no existía como tal. Después de la película, ya entonces sí hay una persona que toma el nombre de Huracán Ramírez, y no sabemos si haya sido el mismo siempre o haya habido cambios, y empieza a luchar, pero nace primero el personaje en la película y ya luego nace el luchador. Sí, y eso pues ya puede darnos pie para entrar en el tema principal, cómo este espectáculo, digamos, alcanzó un grado de popularidad tan grande que en una época pues fue el tema principal en el cine mexicano, y que además de representar a los luchadores en el cine, pues también fueron algunos de los, tal vez no del inicio, pero sí la etapa de mayor producción cinematográfica de ciencia ficción mexicana, ¿no? Entonces tenemos a los luchadores, sobre todo al Santo, como el máximo ícono tanto en el ring como en el cine, que enfrentó pues a cuanta clase de monstruos, extraterrestres, criaturas, villanos que se nos pueda imaginar. Yo creo que al Santo solo le faltó enfrentar a Godzilla para haber enfrentado a todos las criaturas posibles, ¿no? Sí, es que, bueno, de hecho él, que por cierto es de Tulancingo Hidalgo, no sé si alguien, es un ícono, creo que de la lucha libre cuando da ese brinco al cine, porque empiezan a haber muchas producciones cinematográficas. No sé, Santo de las Mujeres Vampiro es muy conocido, pero contra un montón de personajes, demonios, zombies, de hecho me acuerdo mucho de una, porque hasta la mencionan en una revista de arqueología mexicana, que se llama Usos y Abusos de la Arqueología, y habla del cine, y habla de Santo y la momia azteca, ¿no? Que bueno, si tú te pones a ver, en cuanto a que la momia era azteca, pero tenía un arco y flecha, entonces era chichimeca y cosas así muy raras. Y vendada como egipcia, ¿no? Sí, todo vendada como egipcia aparte. Pero digo, es interesante ver los efectos especiales. A mí me gustan muchísimo porque aparte te pintan al luchador como lo que mencionábamos. Ya no nada más es un hombre que tiene una identidad secreta y que usa la lucha libre como su medio de subsistencia económica y para sostener a su familia, sino que ya pasa al plano de ser hasta cierto punto un superhéroe, ¿no? Sí, y no solo un superhéroe, digamos, con poderes, ¿no? Que tiene fuerza para luchar, sino que empieza a usar esta serie de artilugios y gadgets, y no solo eso, sino que la hace muchas veces como de investigador, ¿no? De especie de James Bond, ¿sí? Y que trabaja para la CIA o algún... O la tecnología, ajá, ¿no? Que ponen cuando es famosísimo, hasta hay un tono de celular, ¿no? De Santo llamando a Blue Demon. Sí. Este tipo de radios, digo, ya ahorita hay iWatch, por ejemplo, ¿no? Y demás, pero se comunicaban con relojes que tenían teléfonos, tenían un montón de, como tú mencionas, de artilugios, que a lo mejor en esos entonces la gente veía, no sé, auge tuvo entre los 60, 70, sí. Pues la gente a lo mejor lo veía muy lejano, ¿no? El uso del celular,
por ejemplo, ahora podemos platicar por Skype y antes también podían así las pantallas, o sea, era como futurista, ¿no? Sí, Esta cuestión. A pesar de que lo veamos ya muy arcaico y no con con ese espectáculo que muestran las películas hollywoodenses, sino más nacional, con una calidad inferior hasta cierto punto, pero no deja de ser futurista, no deja de ser historias de anticipación, no deja de ser ciencia ficción mexicana que representa y refleja pues parte de la idiosincrasia de nuestro país, no parte de la forma en que vemos el mundo. Sí, exacto, porque creo que mucha gente pensaba que en el 2000 íbamos a estar en, no sé, patinetas voladoras o demás, y pues seguimos igual, ¿no? Pero Sí. eran innovadores, o sea, en el sentido de que, digo, hay muchas cosas que se planteaban como, no sé, ciencia ficción que ya existe. Te mencionaba lo del Skype y el celular, o sea, muchas cosas que decías, ¿cómo pues es posible que vayas a través de un reloj a hablar con alguien? Y son cosas que ya existen, o sea, finalmente la tecnología nos alcanza. Entonces, son innovadores también en el planteamiento de esta manera de poner al luchador, sacarlo del ring, porque si te das cuenta, pueden estar peleando contra las mujeres vampiros, contra las lobas, contra lo que sea, pero siempre hay escenas de ellos en el ring, porque finalmente sigue siendo su trabajo. Ajá, exactamente. Eso es algo que pasa mucho en las películas. Hay, digamos, y yo creo que hasta podemos clasificar las etapas del cine en el caso del cine de luchadores, siempre va a haber una escena de lucha. Y hay otras películas igual de la misma época, 70s, 80s, en las que siempre hay un número musical, que a lo mejor no tiene nada que ver con la película y solo hacen por mostrar a un artista recomendado o conocido del director, y ahí nos chutamos toda la canción de 4 o 5 minutos y el número musical que nada aporta a la historia. Sin embargo, ver al luchador, al santo, a Blue Demon, a Mil Máscaras, a quien sea, luchando en el ring, pues finalmente siempre va a ser coherente con la historia. ¿Por qué? Porque es su trabajo, son antes que ser héroes, antes que ser investigadores o lo que sea, son luchadores. Y se refleja que siempre los vemos en alguna escena luchando y generalmente son 3 o 4 escenas a lo largo de la película. Sí, porque de hecho creo que, no sé, me viene aquí ahorita a la mente unas escenas y siempre hay también una mujer que es la que está en peligro además y siempre llegan a buscarlos, ¿no? O sea, siempre es como terminando la lucha voy o hay que buscarlo en la lucha o a lo mejor tienen un campeonato además porque pues digamos que esas actividades de superhéroes son secundarias, ¿no? Lo que importa es el trabajo y sigue siendo la lucha. Y aunque tengan admiradores y demás, bueno, también tienen esos clichés, ¿no? De la dama en peligro y etcétera. Pero finalmente tú lo que ves es que su actividad principal es la lucha. Ya las actividades como secundarias en cuanto a pelear con ciertos monstruos, ¿no? Llamémosle, pues ya son un plus, ¿no? De alguien que les pide ayuda y demás, porque aparte generan esa nobleza y el sentido de que son seres humanos, pero también desempeñan este papel de protector de la sociedad, ¿no? Y aparte son los enmascarados. Y creo que aquí el santo, que pues es al que se cumplen 100 años de su nacimiento, el 23 de septiembre, pero pues ya, con lo del temblor y demás, es uno de los íconos de la lucha libre, y por eso es muy feo que el Museo del Santo en Tulancingo esté horrible, porque ya fui, y la estatua ni siquiera se parece al santo, pero bueno, esa es otra historia. Pero él es el ícono de la lucha libre, es el santo en el enmascarado de plata, y tiene toda una tradición en que ha generado que, no sé si te diste cuenta, ya tiene su tiempo, pero volvieron a sacar una serie del santo, sacaron cómics del santo, sí. Tiene su marca, tiene muchísimas cosas porque es incluso un ícono no nada más del cine, sino de la lucha libre, y también es un ícono mexicano, ¿no? Sí, exactamente, ya trascendió como ícono de un deporte, como ícono del espectáculo del cine, como ícono, como referente cultural y como un ícono del imaginario colectivo, como ese superhéroe que siempre, pues, aunque sea a punta de golpes, va a atacar al enemigo o a que esté poniendo en riesgo a la población. Sí, porque siempre, ¿no? Los ponen en una actitud valiente. Y bueno, si bien el santo no fue el único que hizo películas, porque creo que hasta Octagon hizo películas, me recuerdo una, no sé cómo se llama, pero sale con unos ninjas, es genial. Y como que empiezan a estar inmersos en esta cuestión de la cinematografía, ¿no? Porque siento que el mexicano pues le llama la atención porque a lo mejor se identifica en esa realidad de lo que está viendo de la arena, de cómo se vive, no sé, la inseguridad, porque no todo también era como cine fantástico, ¿no? O sea, o en ese sentido de ciencia ficción.
Pero el santo, pues, es un punto y aparte, ¿no? Es un legado, ahora ya hay su hijo que sigue continuando todo esto. Y es una leyenda también, o sea, de hecho, muere sin ser desenmascarado nunca. Además, creo que sus películas, no estoy segura, pero creo que no nada más se distribuían en México, creo que también en Turquía, Europa, o sea, toda América Latina, Asia. Entonces, pues esto superó creo que todos los límites del imaginario, ¿no? Sí, exactamente, llegó a un nivel mundial que incluso existieron películas apócrifas, ¿no? Donde usaban la figura del santo sin el permiso debido, y hay una película de Turquía en la que el santo lucha con el Capitán América para atacar al Hombre Araña o algo así, ajá. O sea, yo no la he visto, pero está o sea, Marvel no dio los permisos, obviamente, no, la marca del santo no dio los permisos, pero estos productores hicieron la película y entonces ponen al santo que une fuerzas con el Capitán América para combatir al Hombre Araña que se volvió malo o algo así, ¿no? Pero entonces estamos viendo que el santo ya llega a un nivel de popularidad que se puede poner al tú por tú con los grandes superhéroes de Marvel. No sé en qué punto distinguir, pero en cuanto al héroe del ring, porque pues obviamente sobre todo los niños, ¿no? O sea, adoptas a tu superhéroe. Bueno, a mí siempre me ha gustado Tinieblas. Pero por ejemplo, no sé en qué punto el santo deja eso del héroe de la lucha libre para ser el superhéroe, ¿no? Como tú dices, de que ya se puede poner al nivel del Capitán América y demás. Incluso mi papá, que es súper fan de la lucha libre, cuando era niño adolescente, mi abuelo le compraba las historietas que se llamaban Santo el Enmascarado de Plata, una aventura atómica, y estas las editaba José G. Cruz, y pues hablaban de la vida del santo, pero después creo que tuvieron un problema así como de los derechos y demás, y entonces a la máscara del santo, que pues es plateada y demás, le ponen una S grandota con negro en la máscara, porque también el boom de todo esto es que empieza a ver, como tú dices, ¿no? Esas cosas apócrifas, o la piratería o demás, pues es vendible, ¿no? Digamos, o sea, por el boom que tuvo el santo, porque también empieza a subir incluso una pelea, no te gusta lo mismo de un estelar con el santo que a lo mejor con otro luchador, o incluso también hacen peleas no nada más en las arenas, no, a veces van a pueblos, van a ferias y demás. Y pues ver al santo era como que ver al héroe del ring, pero también a la estrella del cine. Sí, yo me acuerdo que cuando recién iba a entrar a la carrera, me puse a buscar videos de la ENA, ¿no? Y uno de los que encontré me pareció tan curioso fue que se organizó una lucha libre en el estacionamiento de la escuela, y fue como 2 años antes de que yo entrara que se hizo eso. Y dije, ok, una escuela organizó un evento de lucha libre en su jardín, en su patio. Entonces me pareció muy curioso eso, ¿no? Que llega incluso hasta un ámbito académico. Pues sí, es que convergen todo. De hecho, hay un libro, no recuerdo el nombre de los autores, pero se llama Quiero ver sangre, y por aquí lo detienes. Y habla sobre la lucha libre desde una perspectiva como histórica, ¿no? De todo lo que converge aquí. ¿Y qué te puede llevar a desempeñar este papel? Porque yo creo que tanto fue el éxito en las taquillas de la arena, y supongo que ha de haber sido el doble o el triple éxito en las taquillas del cine, ¿no? Que era donde se difundían estas peleas, porque es un héroe que incluso mucha gente, te digo, en otros países pues pensaba que era un personaje nada más, ¿no? Que no que fuera un hombre que fue sacado del ring para irse al cine. Y creo que en su haber tiene más de 50 películas en las que tiene muchos enemigos, desde mujeres vampiros, extraterrestres, como dices, nada más le faltó Godzilla y creo que hubiera sido un boom. Sí. Y pues este género, ¿no? Ya incluso se convirtió en un género de la lucha libre, porque te digo, también hemos visto a Octagon, La Parcas además, en el cine de luchadores. Creo que nadie tuvo tanto éxito como Rodolfo Guzmán Huerta, que es el santo, pero sí hay un parteaguas, ¿no? Del antes y el después, porque este género pues no existía. Sí, el libro que mencionas fue al parecer editado por la UNAM. Quiero ver sangre, historia ilustrada del cine de luchadores, de los investigadores Raúl Criollo, José Javier y Rafael Aviña. Me parece que sí son ellos, ¿no? Los del libro que mencionas. Sí, son ellos. Exacto. De hecho, tengo el libro en algún lugar, o creo que se lo di a mi papá. Pero es un libro enorme y me encanta porque también hay... De hecho, te había comentado que en la universidad donde yo estudié, en la Autónoma de Hidalgo, hay una doctora que se dedica a... Bueno, estudia el cómic, pero estudia en sí monitos en general. De hecho, tiene un blog que se llama Estudiando Monitos, una cosa así, la doctora Telma Camacho.
Y bueno, hablábamos también como de todo esto, ¿no? De los superhéroes y demás, y de esta desmitificación que tienen. Entonces, creo que es muy importante verlos. Por ejemplo, ahorita ya tiene alumnos de doctorado que están estudiando cómic y demás. Y bueno, creo que tiene un gran impacto, por ejemplo, porque del santo de las producciones cinematográficas, pues salen otros proyectos. Y entonces se vuelve un ícono que de verdad, pues, creo que por eso dudan de su existencia. Y ella, bueno, dentro de todo lo que recuerdo que tiene libros también estos espectaculares, no sé cómo llamarles, donde ponen las luchas estelares y ves que los pegan así fuera de las arenas y demás. Para el Y a cine les veces, dicen afiches, ¿no? Ajá, los afiches. Y también hacen caricaturas incluso de los luchadores y un montón de cosas no muy interesantes. Pues tan solo quién era Trino o el Fisgón, ¿no? Que tenía el santo dentro de sus personajes de moneros, Ajá, ¿no? exacto. Sí, entonces también incluso, por ejemplo, hay un género que es el que te menciono, donde están estos compañeros que se dedican al estudio del cómic y demás. Y bueno, también hay una tradición en cuanto a los luchadores, ¿no? O sea, la manera en la que se aborda en el cómic, porque ya es parte como del folclore. O sea, no tampoco no sé, a lo mejor la alusión no es correcta, pero así como las Catrinas, ¿no? Que también ya son un ícono de México, también creo que la máscara del luchador, o sea, es algo muy, muy distintivo. Y yo creo que si le preguntas a algún extranjero además, a qué cultura proviene, pues creo que va a ser muy fácil identificarla como a la mexicana, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, como ya dijiste, Rodolfo Guzmán Huerta, que nació un 23 de septiembre de 1917, falleció en 1984, pues es y será considerado, yo creo que por todos los fanáticos de la lucha libre, como el máximo exponente de este deporte y también del cine de luchadores. Pues también hay bibliografía sobre la lucha libre, ¿no? O sea, tomando como en cuenta este libro que mencionábamos, y también hay estudios como, bueno, es que no recuerdo bien la referencia, pero yo sabía que alguien de tu historia de la ENA estaba trabajando esta cuestión de los luchadores como género cinematográfico, pero también como los cómics, ¿no? Por la importancia que tiene, por ejemplo, estas historietas que te comento que mi papá coleccionaba, creo que ya no tiene ni una. También es importante ver cómo empieza a evolucionar el personaje ahí, ¿no? Porque también creo que las películas actúan en el contexto que se vive en la época, ¿no? Sí. Por ejemplo, así como el Capitán América casi es una propaganda anticomunista, pues también así empieza el santo, ¿no? Con ciertos referentes hacia la cultura política de México. Sí, exactamente, y eso se refleja directamente con los enemigos, ¿no? O sea, tiene algunos que son monstruos, algunos que son extraterrestres, algunos que directamente son mujeres y algunos que son más como secuestradores, rateros, sí, ¿no? Entonces, de bandas delictivas. Sí. Algo muy padre de las películas, creo que del santo es, por ejemplo, estos personajes, ¿no? Que también son parte de la cultura pop de México. Las momias de Guanajuato, por ejemplo, esta momia azteca que pues creo que no era azteca, pero también llegué a ver una que era santo contra la mancha voraz, una cosa así. La cosa es que se veía una lona toda despintada y se veía que había gente adentro, pero digo, o sea, la cosa, bueno, ahorita ya con los efectos especiales dices, ay, pues casi se le ve el cierre, ¿no? Al hombre lobo. Sí. Pero en esos entonces creo que sí te asustabas, o sea, y además veías a tu superhéroe enamorarse, lo veías trabajar, lo veías resolviendo misterios. No lo sé, no me recuerdo en qué película también Blue Demon se hace como malo. Y digo, así pasan un montón de cosas que pues llaman la atención, ¿no? Y la gente las consume porque va reflejadas de alguna manera su realidad ahí, ¿no? O sea, pasan a la gente en la arena, pasan incluso los casos de inseguridad de la Ciudad de México, todas estas cuestiones de resolver los misterios. Y bueno, también está la otra parte, ¿no? Como de la ciencia ficción en cuanto a los personajes como los extraterrestres y todas estas cosas que, no sé, ¿no? Era muy innovador para la época cuando no se estaba haciendo a lo mejor, o México nunca se ha caracterizado por el cine de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Sí, y incluso dentro de estos personajes o enemigos contra los que pelea el santo, también está ahí una de El Santo contra Capulina, ¿no? Otro ícono del cine mexicano. Ay, sí, Capulina. También hizo muchas películas, ¿no? O con otros luchadores. O sea, también Blue Demon, digo, ha sido un éxito, digamos, no secundario porque cada uno tiene su
su mérito, ¿no? Sí, Pero sí, como sí, que sí. la estrella y el que se consagró a través de todo esto, pues fue el santo. Incluso en esta película del Santo contra las momias de Guanajuato, que en realidad se llama Las momias de Guanajuato, pues los personajes principales son Mil Máscaras y Blue Demon. Y el Santo nada más llega como que al final y la única, digamos que el único elemento que lo integra es que esta momia como líder de las demás había peleado contra un antepasado del Santo, pero el Santo en realidad aparece hasta el final, ¿no? El mérito se lo llevan Blue Demon, Mil Máscaras, pero ya por la propia popularidad que tiene el Santo es como, bueno, el Santo contra las momias de Guanajuato. Sí, exacto, es que era como no sé, pues sí, el líder, ¿no? Era el que llevaba la batuta, porque de alguna manera también tenía una organización. De hecho, son pocas películas en las que sale únicamente él, ¿no? Casi siempre tiene un compañero, o sea, es como algo así, como Sherlock Holmes y el Dr. Watson, ¿no? O sea, Sí. siempre se le ha acompañado. Tenía un acompañante ya fuera, no sé, el Rayo de Jalisco, Blue Demon, de muchos otros luchadores que participaban en estas películas. Y aparte es súper interesante porque si tú eres fan de la lucha libre y después ver a tu héroe en otra situación, o sea, lo sacas de la arena y ya lo ves luchando contra monstruos, luchando contra extraterrestres, contra, no sé, rateros, cosas así, es como de, ay, wow, o sea, si de por sí es genial, ahora imagínate defendiendo al mundo. Sí, 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 exactamente. No, esa ilusión de verlo defender al mundo precisamente, o al menos al país, ¿no? Como que eleva más pues este cariño del público hacia el personaje, hacia el héroe, Ajá. hacia el luchador. Y siento que eso de alguna manera reafirma tu identidad, ¿no? De decir como, a lo mejor suena muy tonto, pero, si Santo pudo hacer esto, si Santo el otro, porque la cosa aquí que se destaca es que, ok, era un superhéroe, pero no tenía poderes mágicos, todo era golpe limpio, de hecho los llamados pierrotazos casi siempre son característicos, ¿no? De, cómo los agarraba a golpes y demás, y creo que aquí lo que se resalta en el cine de luchadores es que tienen inteligencia y fuerza física, ¿no? Que hacían como la perfecta combinación, porque en realidad pues no tenían como poderes mágicos y tenían ciertos artilugios como aparatos de comunicación, los coches y demás que les ayudaban, pero pues no tenían más, ¿no? Sí, no era el grado de Batman, ¿no? Que no tiene superpoderes, pero tiene el dinero para hacerse sus armas y Sí, trajes y toda la cosa, ¿no? Ellos iban casi desnudos, incluso a pelear nada más con sus trajecitos o sus mallas, ¿no? Y la máscara. sí, exacto, o sea, simplemente su armadura era la capa y la máscara, punto, no había más. Entonces es como decir, bueno, hay un ser humano, como Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Hay un ser humano bajo esa máscara y solo tiene su fuerza física y su voluntad. Entonces yo creo que eso te hace decir, wow, eso te atrapa. Y para la gente en ese contexto, pues yo creo que llamó mucho la atención. Es que creo que el cine de luchadores es muy importante en cuanto a una reivindicación, ¿no? Porque también se habla de que, y digo, no lo sé, ¿no? Que la lucha libre es como falsa o como que mucha gente no le da credibilidad. Y pues puede ser, ¿no? Que a lo mejor algunas personas la lleven así. Pero cuando ves las dos partes, tanto la vivencial, donde ves a los luchadores sangrando, ves muertos a los luchadores en el ring, ¿no? Como lo mencionamos con el hijo del perro aguayo. Y luego también ves el cine en esta parte mítica y en esta parte de la ciencia ficción. Creo que te ayuda también a separar un poco, ¿no? ¿Cuál es su trabajo en cuanto a la cinematografía? Porque finalmente ellos tienen una imagen y también tienen que comer y demás, y entonces venden esa imagen para a lo mejor hacer producciones cinematográficas, pero siempre nos remitimos al ring, ¿no? Al ring en el que, como decía este luchador retirado en el documental de Lucha México, que pues no te deja más que lesiones y muchas experiencias, ¿no? Pues yo creo que quien se dedica a esto, pues ama lo que hace. Sí, siempre hay como esta creencia, ¿no? De que, es que ya desde antes de que suban al ring ya saben quién va a ganar, ¿no? O ya se decidió quién va a ganar y nomás van a hacer como que el show. Pero independientemente de que hay un show, porque sí, pues, implica un show, los golpes, las caídas, las lesiones finalmente son reales, ¿no? Y son un legado que tienen que arrastrar toda la vida, aunque ya se hayan retirado. Y yo creo que es como todo, también debe de haber la mafia de la lucha libre, y te pongo el ejemplo del Dr. Wagner, o sea, para mí fue una derrota, porque aparte ese día perdió McGregor también en el box, pero bueno, es otra historia, y pusimos la pelea de Dr. Wagner contra Psycho Circus, y cuando le quitó la máscara dije, ¿qué? Aparte es Dr. Wagner Jr., y bueno, yo grité así de, su papá se está revolcando en su tumba, y no sé qué, pero finalmente todo el mundo me dijo que han de haber llegado a un acuerdo, le han de haber dado muchísimo dinero, porque también Dr. Wagner es grande, ¿no?
Y otra cosa, o sea, finalmente seas luchador o lo que sea, o sea, a los 50 años, a los 60 años, es muy complicado que sigas haciendo lo mismo, ¿no? Entonces ya todo el mundo me dio una terapia emocional de que pues tal vez llegaron a un acuerdo, les dieron mucho dinero y entregó la máscara. Entonces no dudo que también pueda haber mafias, pero la cosa es que si te lastimas, los golpes si te duelen. Los lances también tienes que saber caer, te tienes que saber lanzar, o sea, por mucho que puedan decir que es un show, que no es de verdad, hasta para caer tienes que saber, para no darte el mal golpe, ¿no? Entonces creo que sí tiene mucho mérito en cuanto a la técnica y también todo el folclore que se desenvuelve, porque es una fuente de empleo para mucha gente y también es un deporte influyente y accesible para todas las personas. Así es, creo que no tiene comparación con algún otro deporte que exista por el tipo de espectáculo que se genera, por el tipo de atracción y emoción que causa en el público, por la identidad cultural incluso que ha logrado generar. Y pues cosa de las mafias y así es inevitable, ¿no? En cualquier deporte, en cualquier espectáculo en el que se maneje dinero, en que se manejen intereses, pues van a surgir. Exacto. Sí, pero pues creo que también es parte de, ¿no? Aquí el mérito que tiene, pues es como este deporte criticado, amado, odiado, lo que sea, es un referente de la cultura mexicana a nivel mundial y algo muy importante es que es muy respetado. Sí, sobre todo, y respetado no solo en México, sino en otros países que entienden y pues alaban, ¿no? La calidad de la lucha libre mexicana. Exacto. China, por ejemplo, o sea, no sé, se me ocurre el perro aguayo, que también es otro ícono, que creo que ha sido el único que ha ganado, por ejemplo, un campeonato en Estados Unidos, y la gente los respeta mucho, y hay luchadores que se vienen para acá, entonces creo que también hay que darle, pues a lo mejor a mucha gente se la hará salvaje y demás, pero creo que hay que darle su mérito, ¿no? O sea, implica muchas cosas y también entretiene a la gente, es una fuente de ingresos y demás, pero sobre todo da una identidad hasta cierto punto. Así es, y bueno, con esto vamos dando por terminado el podcast de hoy en el que hablamos sobre el cine de luchadores, el fenómeno sociocultural que se yergue en torno a estos personajes, ¿no? El cine, la ciencia ficción, todos estos ámbitos a los que llegaron más allá del ring, infinidad de cosas en que los luchadores pues han estado presentes y sobre todo evocando y poniendo en alto la imagen de México en otros países. Así que bueno, nosotros nos despedimos por esta ocasión. Quiero agradecer a Fanny, muchas gracias por aceptar participar en este podcast. Nada, gracias a ti, me divertí mucho. Esperemos no sea el último y que pues ya tengamos oportunidad de hablar de alguna otra cosa. Y bueno, pues yo me despido, yo soy Cuau del blog Café Anime Lair. Los invito a seguirnos en las redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentran como Café Anime Lair y en el blog cafeanimelair.com. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Hasta luego.